concerned here with an act of humanity. ¿Los conoces? Hello, I'm Bill Gates, Pues Chairman sí. of Microsoft. ¿Y quién no? In this video, Sin duda, you're going existen to see personalidades cuyos inventos y descubrimientos han transformado el mundo y merecidamente han recibido premios por sus logros. Pero, ¿realmente son genios de verdad? Quédate hasta el final, porque aquí descubriremos la verdad de estos que se hacen y se hicieron llamar genios. Sí, la vida es cruel y algunas de las patentes más importantes de la historia fueron hurtadas. Sí, así como lo oyes, fueron hurtadas. ¿Te acuerdas de aquellas preguntas clásicas que nos hacían en la escuela? Como por ejemplo, ¿quién inventó el teléfono? Y respondías con mucha seguridad, Alexander Graham Bell. ¿O quién inventó la radio? Guillermo Marconi. Déjame decirte que fuimos engañados. Estos hombres ilustres no fueron quienes revolucionaron la historia y tampoco los que cambiaron nuestras vidas. En sus cabezas no nacieron esas geniales ideas, ni se gestaron los hallazgos científicos más importantes. Sin embargo, sí se enriquecieron gracias a ellas y permitieron que los verdaderos genios quedaran en el olvido. Y es que cuando surge una idea, casi siempre se le resta importancia a la patente, y nunca falta un abusador que le realiza una mejora a un invento, lo registra y termina llevándose la gloria. Hay dos hombres a los que se les proclama la creación del teléfono. El primero es el más conocido por todos, Alexander Graham Bell, que por muchos años ha ostentado el título de inventor. El otro es Antonio Meucci, que tiene razones de peso para llevarse el honor. Nos remontamos al año 1854 para conocer la creación de un aparato que se conectaba desde la oficina de Meucci a su dormitorio, que se hallaba en la otra planta. El italiano quería establecer una manera de comunicar ambas estancias para estar en contacto con su esposa, ya que se encontraba inmovilizada por una enfermedad. El principal problema que se encontró Meucci no fue el invento en sí, sino la patente del mismo, ya que no tenía el dinero suficiente para realizarla. Hizo esfuerzos importantes para conseguirla, y muchas demostraciones públicas del artilugio, que fue conocido como el teletrófono. El invento de Meucci en realidad funcionaba, pero diversos acontecimientos retrasaron la obtención de su patente. El episodio más relevante fue cuando su prototipo llegó a manos de Alexander Graham Bell en las oficinas de Western Union. Sea como fuese, el influyente Bell fue el primero en patentar la idea el 7 de marzo de 1876. En su documento no describió específicamente el teléfono, sino un dispositivo capaz de transmitir sonidos a través de señales eléctricas por medio de un cable. Tras enterarse de la patente, Meucci luchó durante los últimos años de su vida para obtener el reconocimiento que merecía. Desafortunadamente, falleció sin recibir la gloria que le correspondía, ya que su limitado conocimiento del inglés y su falta de habilidad en asuntos legales siempre lo perjudicaron. No obstante, en el año 2002 se logró un reconocimiento oficial. El Congreso de los Estados Unidos aceptó la contribución de Antonio Meucci en la invención del teléfono, habiendo demostrado y publicado su invento en 1860. Albert Einstein es quizá el científico mundialmente conocido por el desarrollo de su teoría de la relatividad, que revolucionó la ciencia hasta el siglo XX. En 1921 obtuvo el Nobel de Física por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y también por el descubrimiento del movimiento browniano, auspiciado por Robert Brown en 1820, pero que había quedado sin explicación hasta entonces. Pero, ¿realmente crees que fue este señor que desarrolló esta famosa teoría? Seguro que no has escuchado el nombre de Jules Henry Poincare. No, ¿verdad?
fue un matemático que ha pasado a la historia como el hombre que casi descubrió la relatividad. Todo indica que Einstein empleó muchas horas revisando las teorías de Poincare, antes de tener la idea que llevaría a su famoso artículo de 1905 sobre el asunto. Durante un tiempo se discutió si Einstein debería haber citado las ideas de Poincare, pero el análisis posterior muestra que Einstein llegó a un nivel de comprensión de las implicaciones físicas del trabajo de Poincare que este mismo no alcanzó. Einstein y Poincare mantuvieron una relación notablemente fría. Poincare nunca aceptó públicamente la teoría de la relatividad de Einstein. Einstein nunca dijo claramente que se había basado en el trabajo de Poincare. Por otra parte, Poincare sí recomendó a Einstein para uno de sus primeros empleos, llamándole una de las mentes más originales con las que nunca me haya tropezado. El francés era uno de los matemáticos más destacados del mundo. Desarrolló la teoría cualitativa moderna de sistemas dinámicos. Contribuyó notablemente al establecimiento de un nuevo campo de investigación en matemáticas y lo usó para probar que el sistema solar es estable. En 1904, Poincare incluyó una sección dedicada al principio de la relatividad. En una conferencia llamada sobre el estado presente y futuro de la física matemática, su transcripción fue el primer texto en el que trata el concepto de la relatividad. En esa época, Einstein estaba trabajando en la oficina suiza de patentes en Berna y se encontraba en medio de conversaciones muy estimulantes con su amigo Michel Bezos, así como sus otros amigos Konrad Habich y Maurice Solovini. Solovini luego comentaría que Einstein hizo que la academia emplease varias semanas revisando la ciencia y la hipótesis de Poincare. Así, el cerebro de Einstein estaba filtrando toda esta información conforme discutía con sus amigos y pensaba acerca de la naturaleza de la luz. Sin embargo, cuando publicó la teoría especial de la relatividad, la única nota de pie de página fue de agradecimiento a Bezos. Al defender su falta de atribuciones, Einstein afirmó que no conocía ni el artículo de 1904 de Lorentz ni el de Poincare de 1905 que discutía la relatividad. En ese sentido, argumentaba Einstein, mi artículo de 1905 fue independiente. La teoría de la relatividad de Einstein se divulgó rápidamente en toda la comunidad científica, y la mayoría de los científicos la aceptaron sin retraso. Pero Poincare se mantuvo especialmente callado. No rechazó las ideas de Einstein activamente, simplemente las ignoró. Los dos hombres solo se encontraron una vez en la primera conferencia de Solvay en 1911. Después, Einstein escribiría: Poincare fue simplemente negativo hacia la teoría de la relatividad, y a pesar de todo su conocimiento, mostró poca comprensión de la situación. Poincare fallecería en 1912 con tan solo 58 años. Einstein habló de él en una conferencia en la Academia Prusiana de Ciencias, pero no hizo referencia a la relatividad. En vez de eso, ensalzó al agudo y profundo Poincare, que supo unir física con geometría. El descubrimiento de la estructura del ácido desoxirribonucleico, ADN, ocurrido hace 70 años, fue un hito histórico para la ciencia. En 1953, los científicos Francis Crick, de Gran Bretaña, y James Watson, de Estados Unidos, publicaron la famosa estructura de la doble hélice del ADN en un artículo de apenas una página en la revista Nature. De ahí salió la explicación para entender la reproducción de los seres vivos, la información hereditaria de padres a hijos, de qué manera puede cambiar esa información por mutaciones y dar origen a enfermedades hereditarias, y por qué todos los seres vivos evolucionamos a partir de un ancestro común. En 1962 recibieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por este gran descubrimiento hecho por ellos. Grandes descubridores estos científicos, ¿cierto? En 1951, la joven Rosalind Franklin empezó a trabajar en lo que se convertiría
es una de las investigaciones científicas más importantes del siglo XX y que condujo a una transformación de la medicina moderna. Tenía 30 años cuando Rosalind generó una fotografía conocida como Foto 51, que fue la clave para demostrar por primera vez cómo debía ser la estructura del ADN, que hasta entonces era todo un misterio. Pero la científica británica murió de cáncer de ovarios ocasionado por los rayos X, que usó para su descubrimiento en 1958, cuando tenía 37 años. Nunca fue reconocida con el premio Nobel que sus colegas sí recibieron 4 años después de su muerte. Rosalind estudió química en la Universidad de Cambridge. Trabajó en un laboratorio químico en la Francia de la posguerra y en 1951 empezó a trabajar para la Universidad de King's College de Londres, ya como experta en cristalografía de rayos X. Nació en 1920 en Londres, en el seno de una afluente y moderna familia judía. Rosalind Franklin empezó a experimentar con la difracción de rayos X, para así estudiar las moléculas de ADN, y al poco tiempo creó la icónica Foto 51, junto a Raymond Gosling, un estudiante de doctorado que colaboraba con su departamento. Pero además de la fotografía, la experta registró en sus cuadernos de laboratorio mediciones y observaciones precisas que serían decisivas para el avance de la ciencia. Trabajando de manera independiente, Franklin logró avances notables en el estudio del ADN. Sin embargo, experimentaba crecientes niveles de incomodidad y aislamiento social dentro del laboratorio de King's College, donde realizaba su trabajo. La joven científica nunca tuvo una buena relación con Maurice Wilkins, otro investigador del mismo departamento que ya estaba trabajando allí cuando ella se unió como experta en cristalografía. Sus personalidades eran opuestas, y en lugar de trabajar juntos, hicieron sus investigaciones por separados, en medio de cierta hostilidad mutua. Rosalind se quejaba continuamente por no permitir la entrada a la sala común de café del departamento solo por ser mujer. Puede parecer algo trivial, pero es más importante de lo que parece, porque aquí es donde se reunían sus colegas investigadores y debatían temas de trabajo de una manera informal. A ella la excluyeron de todo eso, dijo la hermana de la científica. Por eso, cuando Jim Watson, otro investigador de la Universidad de Cambridge que también estudiaba la estructura del ADN, irrumpió en su laboratorio durante una visita al King's College y le hizo un comentario crítico sobre su trabajo. A Rosalind no le hizo mucha gracia y ésta lo despachó de su área de trabajo con abierta hostilidad. Lo que Rosalind no supo en esa ocasión es que su rival de departamento, Maurice Wilkins, compartiría con Watson a escondidas los resultados de su investigación. Para entonces, Rosalind ya había decidido irse de King's College. Fue así como la Foto 51 y los cálculos de la joven científica se convirtieron en la pieza clave del rompecabezas que le faltaba a Watson y Crick para formular su hipótesis sobre cómo debía ser la estructura del ADN. Gracias al trabajo de Rosalind y a sus propias aportaciones, ambos científicos de la Universidad de Cambridge aprovecharon y construyeron el primer modelo correcto de la molécula de ADN con una doble hélice. En pocas palabras, fue un robo de información. Este estudio se convirtió en un punto de referencia para la ciencia que alteró para siempre la lógica de la biología. Rosalind murió de cáncer 5 años después, a los 37 años, sin llegar a saber hasta qué punto el trabajo de Watson y Crick había dependido de su investigación. En 1962, Watson, Crick y Wilkins recibieron el Premio Nobel de Medicina por su investigación sobre la molécula de ADN. Ni Watson ni Crick mencionaron a Rosalind en su discurso de aceptación, dijo la hermana de la científica, aunque Wilkins sí lo hizo muy brevemente, admitió. Watson admitió que cuando vio la foto de Rosalind sin su permiso, quedó sumamente asombrado y se le aceleró el pulso. La Foto 51 era la más clara que el científico había visto hasta entonces y le dio una pista clave sobre la doble hélice. Las reglas del Premio Nobel no permiten reconocimientos póstumos. De haber seguido con vida, el Comité de los Premios Nobel debería haber reconocido también la contribución de Rosalind Franklin a la ciencia, dado que estaba al mismo nivel que el de sus colegas. Pero es difícil especular sobre todo lo que podría haber sucedido, dadas las actitudes sexistas que aún existen en la ciencia
como en el resto de nuestra sociedad, y más aún hace unos 60 años atrás. Steve Jobs será recordado como uno de los hombres más revolucionarios en la industria de la tecnología masiva, pues dejó un gran legado de productos producidos por su empresa, Apple, que quedaron para la posteridad y que sentaron muchas de las bases de lo que hoy conocemos. En el 2001, cuando Steve Jobs presentó el emblemático iPod, dio un gran paso y quizás no estaba preparado para este gran éxito tecnológico. El pequeño pero poderoso iPod lo describió como un reproductor MP3 con definición de CD y soporte para formatos como MP3, WAV, entre otros. Lo más sorprendente de todo es que tenía el poder de llevar hasta más de 1000 canciones, algo impensado para el momento. Todo esto al alcance del bolsillo debido a su pequeño tamaño y a su vez la sorprendente capacidad de almacenamiento de 5 GB. Una verdadera maravilla para ese entonces. El memorable Steve Jobs, un gran genio. Prepárate bien para lo que vas a escuchar ahora. El iPod fue creado en 1979 y su creador nunca fue reconocido. Sí, así como lo estás escuchando, fue el británico Ken Kramer, el inventor original de la tecnología que está detrás del reproductor multimedia digital más vendido de la historia, el iPod. Aún así, no ha visto ni un euro de su creación. La misma Apple ha reconocido que Kramer es el padre del iPod, tras la presentación de unos documentos en un tribunal que juzgaba una demanda de Pulse.com contra la compañía Cupertino. Pulse.com reclamaba a Apple indemnizaciones por la patente de la tecnología del iPod que considera propia, y está reconocido abiertamente que Kramer es el verdadero inventor, teniendo en cuenta el testimonio y pruebas con dibujos de un prototipo. Kramer inventó el dispositivo en 1979, patentó la idea y creó una empresa para comercializar el producto. Pero en 1998 no logró las 60.000 libras necesarias para renovar las patentes en 120 países y la tecnología se convirtió en propiedad pública. Desde entonces, este invento ha generado ganancias extraordinarias para Apple, con la impresionante cifra de 100 iPods vendidos por minutos. Por desgracia, Kramer se vio obligado a vender su casa tras el cierre de su negocio de muebles. Ahora vive de alquiler y busca negociar con Apple una compensación por los derechos de autor de la tecnología que sustenta el iPod. Además, está trabajando en el desarrollo de otros dispositivos con la esperanza de garantizar su supervivencia. Ken Kramer, un británico de 67 años, abandonó la escuela a los 15 y a los 23 años inventó el IXI, un chip revolucionario capaz de almacenar 3 minutos y medio de música. Según sus pronósticos, este dispositivo tendría un gran valor en el futuro. Sus bocetos mostraban un reproductor del tamaño de una tarjeta de crédito, con una pantalla panorámica y un botón central para navegar entre una selección de canciones. Fue entonces cuando Apple se percató del potencial de esta invención. Poco después, Steve Jobs presentó el iPod, y Kramer se sintió impotente al ver que el reproductor de Apple era sorprendentemente similar a su IXI. Hasta la fecha, el iPod ha generado ganancias aproximadas de 89.000 millones de libras, una cifra impresionante. Tras varios procesos legales, finalmente se ha acordado que Kramer es el verdadero padre y precursor del iPod actual. Me complace enormemente haber recibido el reconocimiento por mi contribución en la industria musical. El hecho de que mi trabajo haya sido un rotundo éxito y haya logrado efectos significativos es motivo de gran alegría. Esta experiencia ha sido sumamente emocionante para mí. Actualmente Apple está negociando con Kramer para que éste reciba una compensación por generarle tanto beneficio a la empresa, lo cual le iría bastante bien porque sufre de bastantes problemas económicos.